8 de la mañana, 40 minutos, y ya recibimos al primer invitado aquí en Modo Fontevecchia. Lo vamos a saludar a Sebastián Galmarini, es uno de los directores del Banco Provincia de Buenos Aires hasta el 2025. Fue director de la Jefatura de Gabinete de Asesores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre otras cosas. También se desempeñó como vicepresidente segundo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Sebastián Galmarini fue uno de los dirigentes del Frente Renovador que se posicionó contra los cuestionados resultados que arrojaron las elecciones de Venezuela. Por eso, para musicalizar su entrevista, lo recibimos escuchando algo justamente de Venezuela. Venezuela, estoy contigo, de Willy Álvarez. Llegó la esperanza de poder cambiarte y darte libertad. Este es el momento. No crean que estamos perdidos, porque ya estamos unidos. Venezuela, vamos juntos. Todos con la manito, vamos juntos. Todos, vamos por el cambio, vamos todos. Venezuela conmigo, estoy contigo. Sebastián Galmarini, muy buenos días. Aquí todo el equipo de Modo Fontevecchia los saluda. Mi nombre es Alejandro Gomel, estamos con Elizabeth Pejer, con Claudio Mardones. Y empezamos por aquí, empezamos por Venezuela. Bueno, ya hay casi unanimidad de pedirle a Maduro que muestre las actas, ¿no? Para ver qué pasó en las elecciones. ¿Cómo están? Sí, efectivamente, lo que creo es que después de varios días, lo que todos le exigimos al gobierno y al Consejo Electoral de Venezuela es que muestren las actas y que nos permitan verificar y controlar y fiscalizar cuál fue el resultado de las elecciones, si es que efectivamente eso existe y lo tienen de la manera en que todos conocemos las democracias pluralistas, las democracias competitivas en este siglo XXI. ¿Y qué puede pasar, digo, con Venezuela, con la región y especialmente con la Argentina a partir de estas elecciones y lo que vaya desarrollando y lo que va sucediendo de aquí en más? Y tuvo, por supuesto, aquí en la Argentina muchísima repercusión, con casi todos los sectores pronunciándose sobre el tema. Me parece que inmiscuirse en cuestiones internas de otro país no es lo que corresponde. En todo caso, lo que muchos de nosotros creemos es que hace muchos años que Venezuela no cumple con los estándares internacionales que supone una democracia pluralista, una democracia en términos del cumplimiento de todos los requisitos que requieren, que puedan elegir y ser elegidos los ciudadanos, que no existe una cancha inclinada, que puedan ser verificables los resultados. La gran mayoría de los requisitos, de las características de una democracia en este siglo XXI, que hace años que no se ven, por lo menos de manera clara y consistente en Venezuela. Y entonces lo que nosotros estamos exigiendo, y eso fue un poco el debate que se dio por estos días, es que el gobierno cumpla con, en este caso, publicar las actas y poder verificar con los datos oficiales, con los certificados de escrutinio, que son los que emiten esos tickets famosos que se debatieron estos días en nuestro país, que se publiquen esas actas y que con eso nosotros podamos saber efectivamente. Aún más, te diría, no necesariamente necesitamos de esos tickets, sino que también podríamos ver el flujo de emisión, de transmisión de las actas de cada máquina electoral, y ahí entender a ver qué es lo que pasó, claro, y qué tipo de irregularidades podemos observar. Sí. En términos de la fiscalización de la elección. Irregularidades a lo largo del proceso electoral ha habido muchas, desde el empadronamiento irregular, por ejemplo, con los venezolanos residentes en nuestro país. También lo ha habido en el registro de las candidaturas. La propia Corina Machado no ha podido ser candidata, sí, más allá de las diferencias que yo pueda tener con ella como dirigente político, como candidata, con lo que dice. Me parece que no se está cumpliendo con las garantías que cualquier régimen democrático tiene que tener. ¿Y la posición del gobierno de la Argentina fue el correcto? ¿Hubo una sobreactuación? ¿Cómo lo ve la posición de Milei y del gobierno con el tema de Venezuela? Creo que siempre actúan una sobrereacción, y la velocidad en tren a esta altura me parece su principal estrategia, si no la única,
que es la de polarizar, la de generar allá están los buenos, acá están los malos, aquello blanco, esto es negro, y por eso, lejos de aceptar las críticas del tiempo prudencial que se esperó para ver, por ejemplo, si efectivamente se publicaban las actas, bueno, creo que el gobierno sobreactúa reacciones, enojos, planteos en muchos casos disparatados también, que tienen exclusivamente que ver con plantear con temas que nada tienen que ver con la vida de nuestro país y con muchos problemas que tenemos y que tienen que resolver y que son su responsabilidad, traer la polarización desde cualquier lugar que consigan a los efectos de sus intereses inmediatos, no hablar de los muchos problemas y de las muchas resoluciones que tiene que tomar el gobierno desde nuestro país. Sebastián, buenos días. Elizabeth te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Vos fuiste uno de los primeros dirigentes del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria que se expresó sobre la situación venezolana, pero hubo por ahí un silencio incómodo de la mayoría de los dirigentes. Recién ayer los diputados de Unión por la Patria, el bloque de Unión por la Patria se expresó. ¿Qué pasa en el peronismo con esto? ¿Hace ruido? Recién te lo decía, Eli, no hay incomodidad, lo que hay es prudencia. Uno no puede creer desde la Argentina sin tener la información en la mano y sin haber participado. Yo no fui electoral y creo que la gran mayoría de los que opinaron desde aquí lo mismo. Y entonces, una cosa es que uno diga hay una infinidad de irregularidades a lo largo de un proceso electoral, para que los que nos escuchan entiendan. El proceso electoral no arranca el día de la elección a las 8 de la mañana, arranca muchos meses anterior, con la publicación de los padrones, con la inscripción de los candidatos, con la prohibición de los candidatos a ser candidatos, con el establecimiento de los lugares de votación, etcétera, etcétera, etcétera. En ese proceso, evidentemente, Venezuela tiene severos problemas hace muchos años. Esa posición el Frente Renovador y Sergio Massa en particular la vienen sosteniendo y la ha dicho innumerables oportunidades de veces. Ahora bien, cuando uno evalúa los resultados puntuales de esta elección en estas condiciones, lo que tiene que ser es muy cuidadoso con no intervenir en un proceso político que además, dicho sea de paso, y no es una reflexión menor, se ha cargado con por lo menos más de 10 muertos. Sí. Y entonces uno desde afuera, hacer un opinólogo sin ninguna información, y me parece que es apresurado, y te insisto, me parece que es más la necesidad polarizadora de un sector, en este caso del gobierno de Javier Milei, de plantear todo en blanco y negro y de construir esa polarización alrededor de cualquier tema a cualquier costo. Bueno, nosotros a eso no jugamos. Sí tenemos claro que nosotros defendemos la democracia, que creemos que es el mejor sistema de gobierno, que tiene dificultades, que tiene un montón de perfectibilidades por llevar adelante, pero que sin duda es mejor que otras formas de gobierno, otros regímenes. En el caso venezolano, estamos a día jueves, no aparecen las actas, sí. El gobierno sigue dilatando lo que además debería ser la principal ventaja del voto electrónico, que es apretar Enter y que el certificado de escrutinio aparezca de manera automática, se transmita al centro de cómputos y pueda ser fácilmente verificable. Bueno, todo eso no sucedió. Lo trajiste recién en tu comentario y quería consultarte en qué está Sergio Massa hoy. Iba a reaparecer en agosto, iba a presentar su libro. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas? No, Sergio es un militante de toda su vida, está trabajando, primero, hoy no es funcionario público, está trabajando en su estudio, en sus temas privados, digámoslo así, y también obviamente está trabajando con el Frente Renovador y está administrando una coyuntura que es bastante particular en nuestro país, después de que Sergio, en primera persona, primero por haber sido el ministro de Economía del último gobierno, del anterior gobierno, y por haber sido candidato a presidente, ha hablado mucho, ha anticipado mucho lo que se venía
con el gobierno de Javier Milei, ha planteado muchos de los debates. Yo me acuerdo, esta misma conversación 6 meses atrás me decías, pero eso es campaña del miedo, eso es agresión, difamación, todavía no lo hice. Bueno, 6 meses después te diría, bueno, Sergio dijo muchas de las cosas que están pasando. Anticipó muchas de las discusiones. Probablemente vos me digas, bueno, pero tenías una altísima inflación. Sí, claro, es una discusión que hay que saldar. Mirá, para que la inflación baje al ritmo que está bajando el gobierno de Milei, lo que está creciendo es el desempleo, la caída de la actividad, el nivel de pobreza. Bueno, eso precisamente fue lo que durante los meses del último año de gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa tomó como decisión. No quiso aceptar el nivel de actividad, la caída del empleo, el aumento de la pobreza. Son decisiones que uno toma en un contexto distinto. En aquel momento, con una sequía muy grande que significó una pérdida de ingresos del 30% de los dólares en la Argentina. Nos saluda aquí Claudio Mardones también, Galmarini. ¿Qué tal, Galmarini? ¿Qué tal, Buen día. Son momentos, son decisiones, dijo alguna vez un director técnico, ¿no? Ruso, sí. Exactamente. Y ahí quería preguntarte, Sebastián. Bueno, hablabas de este momento de Sergio Massa, el pronunciamiento del Frente Renovador. Ahí hay un tema. Bueno, las coincidencias y el comunicado sobre Venezuela mostró una coordinación tanto en el bloque de diputados de Unión por la Patria, casi al mismo tiempo salió el Frente Renovador. Hay pedidos de unidad para tratar de controlar un poco a veces el tono de la discusión política adentro del panperonismo. Hubo un encuentro en el Barolo con delegados técnicos de Guillermo Moreno, del Frente Renovador, de Axel Kicillof, de Máximo Kirchner. ¿Cómo va a evolucionar, digamos, este intento para construir la unidad en un año electoral y transitar esta etapa en donde hay pedidos de unidad, pero también hay muchas diferencias internas? A ver, Claudio, creo que son varias preguntas en una. Por un lado, creo que sí tenemos que saber administrar los matices, las tensiones, las diferencias que tenemos, básicamente a sabiendas de que las diferencias con Javier Milei son mucho más grandes. Creo que eso no hay que dramatizarlo tampoco. Más te diría, muchas de las políticas y de las ideas que trae Milei a la Argentina ya las vivió, las sufrió y no funcionaron. La Argentina ya privatizó y los resultados de la privatización no fueron buenos. Y entonces la verdad que ahí me parece que no hay mucho para seguir discutiendo. En términos de qué pasa dentro del justicialismo, qué pasa con el peronismo, bueno, también tenemos que hacer nuestra propia evaluación. No solamente tuvimos problemas en la gestión, algunos de ellos por factores exógenos, ni la pandemia ni la sequía fueron invento ni una decisión de Alberto Fernández, ni de Cristina, ni de Massa, ni de nadie, pero sí creo que nosotros tenemos que entender que los gobiernos en sistemas presidenciales con coaliciones muy inestables genera, por ejemplo, que no se tomen decisiones en un momento determinado y que eso puede complicar el futuro de la gestión. Lo pongo en términos prácticos. La tardanza en un debate que probablemente sea académicamente muy interesante para dar, como fue los primeros 2 años de la gestión bajo el ministro Guzmán con los acreedores privados de deuda. Bueno, efectivamente eso generó todo un retraso en el acuerdo con el Fondo Monetario y en una discusión que probablemente en foros académicos sea dable, pero que a la Argentina le significó pagar mucho más caro y a destiempo la deuda externa y llegar, primero con la pandemia y después con la sequía, en condiciones mucho más complejas. Muy bien. Entonces, sí. Está muy bien, termino, está muy bien que sostengamos la unidad, que discutamos nuestros matices, que además los podamos expresar para que la sociedad nos entienda en un contexto de alta polarización, y esto está escrito, hay ríos de tinta alrededor, en escenarios polarizados como el que construye el gobierno de Milei, ganan los electores medianos, los electores moderados. Y entonces lo que nosotros tenemos es que explicarle a gran parte de la sociedad cuáles fueron las decisiones. No es que son todas casualidades y no es que somos todos tontos. Hay situaciones que son difíciles de resolver. Y entonces, la unidad sí, pero con la unidad en la última elección no nos alcanzó.
Y entonces muchos de los que se golpean el pecho diciendo nosotros estamos peleando contra el ajuste, mirá, me parece que más que pelear con el ajuste, lo que está haciendo funcional es la estrategia polarizadora de Milei. Y ahí es donde nosotros vamos a marcar nuestras diferencias, vamos a marcar los matices y además lo vamos a decir. En ese contexto, Sebastián Galmarini, con él estamos hablando, Horacio Rodríguez Larreta lanza un movimiento, se diferencia del PRO, y digo, ¿ahí puede haber algún acercamiento del Frente Renovador con Larreta en ese contexto que hablaba de no polarizar? Todos los dirigentes políticos, todos argentinos, que crean que el destino del gobierno de Milei no le hace bien al pueblo argentino, no le hace bien a nuestra sociedad, obviamente que los vamos a escuchar, los vamos a recibir y los vamos a intentar sumar. Lo que creo es que en las elecciones del año 25, del año que viene, hay un escenario que no es nacional, que es provincial. Las elecciones legislativas intermedias no se juegan a nivel nacional. Te recuerdo que incluso en muchas provincias no hay elecciones a nivel local, con lo cual también hay mucha especulación de algunos dirigentes que lo que están suponiendo es que pueden construir una alternativa en función de la proporcionalidad que tienen esos distritos electorales. Más claro todavía, en gran parte de nuestras provincias se eligen 2 y 3 diputados nacionales. No hay posibilidades de armar una tercera vía. En provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, básicamente, hay elecciones locales y hay una alta posibilidad de que algunas otras opciones funcionen. Bueno, dada la estrategia del gobierno nacional de polarizar, creo que algunos dirigentes están especulando con cómo se posicionan frente a ese escenario electoral que tenemos por delante. Clarísimo, realmente muy, pero muy claro. Muchas gracias, Sebastián Galmarini, por estos minutos aquí en Modo Fontevecchia. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.